Tu cuerpo habla, lo que hay veces callan tus emociones. El doctor Alejandro Posada Bedú nos acompaña hoy para hablar desde la ciencia, que eso me encanta, y desde la medicina, cómo es este descubrimiento que acerca algo que eran antes dos mundos separados, Claro. que es el tema de lo emocional con el tema de la salud y la manifestación del cuerpo. A propósito, con una gripa tremenda. Sabrosa, Ajá. acabando de pasar ya, pues por fortuna, pero... Pero ya la analizó. Sí, ya, analizada. Está solucionada, al menos Analizada. acá. Eso es lo importante. Ahora, Aprendiendo. Cada vez es más cierto que los médicos se acercan al tema emocional. ¿Qué es lo que está pasando o qué ha hecho que de pronto la visión de la medicina se vuelva un poco más abierta con respecto a esto? Yo creo que hace más de 40 años se empezó a hablar de una cosa que se llama la psiconeuroendocrino-inmunología. Espere otra vez. Psiconeuroendocrino-inmunología. Eso era para ayudarnos a entender que la parte psíquica, que la parte endocrina, que la parte inmunológica no estaban separadas. Es decir, que todas están dialogando permanentemente y están generando efectos en nuestro interior. Así que una emoción es eso, una energía en movimiento, emotion. Lo que estamos haciendo es movilizar energías y generar en nuestro interior una respuesta específica que se va a ver traducida en un signo o un síntoma, que es lo que llamamos una patología. Pues es que aquí lo hablamos también desde el sentido médico, ¿no? Pero digamos que si nos remontamos muchos años atrás, el yoga desde antes ya lo veía así, Claro, ¿cierto? Que claro. somos un cuerpo, que no somos solo un cuerpo, perdón, sino que somos la unión del cuerpo, la mente, el alma y el espíritu. Y esa es la traducción del yoga, la ciencia de la unión. Exacto. Ahora, ¿cómo una emoción se encaja en alguna parte de nuestro cuerpo para traer aprendizaje? ¿Y es lo mismo para todo el mundo? Yo creo que depende mucho de dónde y cómo se viva. Okay. Entonces es muy importante entender, tal vez a través de un ejemplo. Me llega una paciente que tiene una cosa que se llama una enfermedad de Crohn. Es una afección muy severa de tipo autoinmune que toca esa parte del intestino y entonces la sintomatología es diarreas permanentes, a veces sanguinolentas, una pérdida de peso y obviamente una pérdida del estado general significativa. Cuando ella es interrogada y yo le pregunto cuándo comienza esto, me dice hace 7 años. Cuando a mí me dicen eso, yo sé que ella tiene clarísimo qué fue lo que lo desencadenó. Obviamente la pregunta que sigue es ¿y qué pasó hace 7 años? Entonces ella empieza a contarme y me dice, Alejo, esto solo lo sabemos tú y yo. Yo tengo un matrimonio feliz, yo tengo un matrimonio perfecto, pero resulta que se me atravesó alguien en el camino, en un momento en que yo tuve un desliz, me enganché y ahí seguí todos estos 7 años. He estado enganchada en esto, me siento muy mal, porque yo eso lo interpreto como, lo voy a decir más elegantemente como dicen los españoles, como una guarrada, ¿sí? Para no decirlo aquí Sí. en paisa porque suena más feo. ¿Y dónde están las guarradas? Pues en el colon, ¿no? Claro. Entonces, allí donde ella siente que cometió esa embarrada, entonces se va a manifestar en el cuerpo en ese sitio que guarda las embarradas. Así como alguien que, digamos, altera su parte creativa, entonces lo va a expresar a través del quinto centro, de la manifestación externa, u otro que definitivamente perdió el territorio porque se tuvo que desplazar, o porque lo echaron de la empresa, o porque perdió una fortuna importante y siente que tambalea el piso, pues entonces ese movimiento del piso se va a traducir en sus miembros inferiores o en las articulaciones, que es con lo que nos desplazamos. Me Entonces, encanta. ¿para dónde voy? Ahora, vámonos un poquito atrás, y por lo general la psicología habla de 5, algunos de 6 emociones básicas. Lo más curioso de todos es que hay una que es neutra, hay una que es agradable y el resto no son ni 5 chéveres. Tristeza, ira, Miedo. tristeza, ira, asco, miedo, asombro y alegría. Ahí están. En la medicina tradicional china se habla de miedos, iras, alegrías, obsesiones y tristeza. Pero lo bonito es que cada una de esas emociones está en relación con un órgano. Así, los miedos están con el riñón. Entonces, si a mí me muevo en el piso, que es primer centro, que es riñón, es muy factible que yo vaya a empezar a mostrar temores, miedos. Yo puedo evolucionar e irme hacia la prudencia, o involucionar e irme hacia el pánico y el terror. O la ira. Yo puedo evolucionar hacia la autoafirmación o hacia la cólera, que ya es esa emoción irrefrenable, o la alegría, que pareciera una cosa maravillosa, pero si se desborda nos lleva a la manía. Si la manejamos de manera adecuada,
a la plenitud, a la bienaventuranza. Ahora estaba leyendo una información y en esa información hablaba que la emoción realmente permanece en nosotros de 30 a 60 segundos. Lo que pasa es que nuestra actitud frente a la vida y frente a esas emociones son las que la sostienen a largo plazo, pero el cerebro solamente la tiene 20 o 30 segundos. A eso le falta un pedacito de la verdad. Cuéntemela. Generalmente las emociones positivas tienen esa duración, pero las emociones negativas tendemos a ver esa parte de la negatividad mucho más. Es muy poco probable que si yo te pregunto qué tenías puesto hace 3 meses cuando fuiste a tal parte, no recuerdes qué traje tenías, pero si te pregunto dónde estabas el día en que ocurrió lo del 11 de septiembre. Estaba en el gimnasio haciendo ejercicio, mira, sí. Entonces estamos recordando cosas negativas. Es muy frecuente que nosotros recordemos más lo negativo que lo positivo. ¿Cómo cambiar el chip y cómo lograr hacer esa transformación que al final me traerá como consecuencia una salud y equilibrio Ante perfecto? todo, hacerse consciente. En Sintergética hablamos de eso, de una visión de síntesis de las medicinas complementarias a la luz de la conciencia. Y ahí el meollo del asunto, porque si tú eres consciente, ahí empieza el proceso de recuperación o sanación, porque de esa manera entonces el paciente ya es partícipe de su propio proceso y deja de jugar un papel meramente pasivo. Doctor, estamos hablando de una combinación entre la espiritualidad, que me parece maravilloso, la ciencia y la ¿Cierto? medicina, que también es maravillosa. Pero entonces aquí la pregunta es, no tendrían por qué competir. Si hay una persona en la que ya se desarrolló una patología, que solamente el tema de hablar y expresarlo no se la va a quitar de la noche a la mañana y digamos que su salud ya se está viendo afectada, igual los medicamentos o los tratamientos médicos siguen siendo factibles. Me encanta esa pregunta. Mira, primero no hay una medicina que sea panacea. Es decir, siempre habrá algo que consultar hacia las diferentes visiones. Por eso hablamos de medicinas complementarias. Entonces, tu conciencia puede generar un movimiento en espiral involutivo y generar una patología. Pero si tu conciencia creó esto, debería ser capaz de hacer exactamente el movimiento contrario y digamos que volver a cambiar esa mezcla de hilos que se enredó para poder volver a generar una visión perfectamente armónica, equilibrada, homeostática para nosotros. O sea, para poder vivir en salud. Esperen, sí, verá, que yo acá tengo varias preguntas. Porque es que el camino entonces es a la conciencia Claro. y al reconocimiento de nuestras propias emociones. Sin embargo, eso es algo que no nos enseñan, Claro. que tenemos que ir descubriendo en el camino. ¿Cuál sería ese paso para ir despertando esa conciencia? Y yo te voy a ayudar con la pregunta que siempre me hacen. Y entonces un bebé que todavía no tiene conciencia, ¿quién dijo que no tenía conciencia? ¿Quién dijo que no? En sus genes estaba toda la información de su progenie y sin duda sus antecesores dejaron una huella. Entonces, ¿cuál es el camino? Primero, aquietarse. La vida es cuestión de ritmos, pero el secreto de los ritmos está en las pausas. Sí. Si volvemos a encontrar la pausa, por ejemplo a través del yoga, de la meditación, entonces volvemos a encarrilarnos para poder estar en ese momento específico tratando de descifrar, interpretar, analizar y generar respuestas. Por eso la meditación es tan importante, porque acalla el ruido de tus emociones. No es leerme el libro ni buscar en internet y decir me duele la rodilla por tal cosa, el tobillo en tal cosa, sino es individualizar los procesos. Claro, porque cada individuo vive su drama de una manera completamente distinta. Entonces es posible que a 3 personas les ocurra un drama determinado, por ejemplo, los echaron del trabajo y para uno puede ser se me acabó la vida, ¿yo qué voy a hacer con mis hijos? El otro dice siquiera estaba aburrido y el otro dijo, menos mal que me voy de aquí porque yo ya estaba pensando en irme al exterior. O puede iba a decir, insultar a los otros también, y puede llenarse de ira. También. Es otra respuesta válida, pero si eso ocurre significa que la interpretación que yo le dé a las cosas rescata al observador que determina lo observado. ¿Eso qué significa? Que en nuestro interior nosotros vivimos nuestro propio drama a nuestra propia manera, a nuestro propio estilo, y de eso depende el signo o síntoma que se vaya a manifestar. Aunque no lo vamos a hacer en Google, y antes de despedirnos, venga, hablemos de unitas que son las más comunes. Por ejemplo, las migrañas continuas. Bueno, migrañas puede haber muchísimas causas, pero ¿qué son las migrañas? Son la expresión del sexto centro, del centro que integra los 2 hemisferios, pero frecuentemente tienen que ver con discusiones mentales antiguas que pueden generarse desde las obsesiones, y las emociones las maneja el vaso, que debería estar en equilibrio con el hígado. Por eso muchas migrañas se tratan drenando el hígado, porque si se drena el hígado, él dialoga con el vaso y esto se debe controlar. Otra frecuente, dolor de rodillas.
Las rodillas son las articulaciones más complejas del organismo y precisamente por eso, porque de ellas depende hacia dónde y cómo nos desplacemos. Entonces esas rodillas siempre nos están contando, bueno, de qué manera estamos viviendo esto, pero cómo lo vamos a afrontar. O me quedo estático o me muevo y en qué dirección me muevo y de qué manera me muevo. Dos últimas que son las que más preguntan, hipertensión y diabetes. Vamos con la hipertensión. La hipertensión puede tener muchísimas causas, de hecho la llaman la gran simuladora y muchas veces no se manifiesta hasta que ya las cifras están altísimas. Pero la hipertensión puede deberse a que el fuego se exacerbó, el corazón y el sistema cardiovascular representan el fuego. ¿Por qué se exacerba el fuego? Porque se seca el agua, es decir, porque la fuerza del riñón se vino abajo y cuando se agota el agua, pues el fuego se sube porque no tiene quien lo apague. Esa es una de las causas, pero además porque entonces el agua no nutrió a la madera, que es el hígado, y otra vez el hígado viene a participar aquí de una manera significativa. No, vean lo que vamos a tener que hacer. Vamos a tener que volver con esta invitación, pero nos va a traer un mapita. Así, Promesa. no solamente con los chakras, sino también con los elementos que nosotros manejamos. Nos traemos tablero y todo. Para que lo aprendamos a hacer como clase y así podamos. Me encanta. Y abrimos de aprender una del vez consultorio. conocimiento del Abrimos de una vez consultorio para todas las ¿Cómo lo televidentes. encontramos, ¿Cómo te encontramos en redes sociales antes de despedirnos? Porque Bien, es que se nos quedó cortico el tiempo. En Instagram me encuentran como @Alejandro Posada Beut o en YouTube como Dr. Alejandro Posada Beut. Y es una maravilla escucharlo, de verdad que uno se pone a ver sus en vivo que hace frecuentemente o a ver su información y aprende y aprende y aprende un poquito más. El verdadero camino está hacia adentro, está en descubrirnos a nosotros, en lograr aquietarnos para lograr sanarnos a todo nivel. Gracias, Alejandro. No, a ustedes el agradecimiento inmenso y muy feliz de compartir con ustedes. Por acá te esperamos nuevamente. Nos Gracias. separamos. Que a un Jorge le duele el segundo, codo de hacernos que ya así. volvemos.